Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Todos los días es lo mismo, una especie de círculo vicioso del que no hay salida. Y a decir verdad, Arturo casi no recordaba cómo había llegado hasta aquí. Antes tenía una vida diferente, normal, como todo el mundo. Tenía trabajo, familia, diversiones variadas los fines de semana. Y ahora, al despertarse temprano en la mañana, se preparó un desayuno simple a toda prisa y preparó café instantáneo del barato. Habiendo terminado de comer rápidamente y a veces medio masticando un sándwich en el camino, salió corriendo de la casa. Era imposible llegar tarde. Arturo se dirigía a la clínica donde su hija gravemente enferma había estado durante mucho tiempo. El hombre no sabía por qué pecados Dios le había enviado este castigo tan pesado. Pero como verdadero creyente estaba convencido de que Dios no envía pruebas a una persona que no puede soportar. Y creía que algún día esta pesadilla terminaría, que todo volvería a la normalidad. O al menos será mejor de lo que es ahora. Las desventuras de Arturo comenzaron hace 5 años. Era un día soleado tan hermoso justo como lo es hoy. Su esposa, como de costumbre, se fue a trabajar y se suponía que regresaría a casa por la noche. Vivían en las afueras y la mujer tenía que tomar el tren. Al salir del trabajo, la esposa habitualmente le escribía un mensaje a Arturo de que ya se iba de regreso a casa. Una hora más tarde fue a la estación de tren para encontrarse con ella. Llevan varios años siguiendo esta misma costumbre, pero esta vez el hombre no se reencontró con su amada. No llegó ni en su tren habitual, ni en el siguiente, ni en el que la siguió. Arturo trató de llamar a su esposa, pero su celular estaba apagado. Una y otra vez marcó el número, y una y otra vez el contestador decía: «La persona que llamas no está disponible», y le pedía que volviera a llamar más tarde. Pasó 2 horas en esta situación complicada. Todo este tiempo, junto con Arturo, su hija de 2 años estaba esperando a su madre. Si no fuera por ella, el hombre probablemente se habría sentado en la estación hasta la mañana, esperando un milagro. Pero con un niño pequeño en sus brazos, tales acciones eran inaceptables. La niña estaba cansada, podía congelarse y además necesitaba alimentación constantemente. Por lo tanto, Arturo, con el corazón apesumbrado, decidió irse a casa. Desde allí llamó inmediatamente a la policía. Sin embargo, después de escuchar la descripción del problema, el oficial de turno se negó a registrar su solicitud. «Señor, ¿está loco?», preguntó irritado. «Una mujer adulta se ausenta de casa de unas 3 horas. En nuestro país, nadie se preocupa por alguien que desaparece por un periodo tan ridículo. Pero este no es su comportamiento normal. Me habría avisado si hubiera cambiado de planes. Además, me escribió que se iba a su casa para que la fuera a encontrar. No llegó. Y Teresa nunca apaga su teléfono. Podría agotarse y los planes podrían cambiar inesperadamente. Basta de histeria, hombre, no veo el menor motivo de preocupación aquí. Si llega por la mañana, entonces llama». No había nada que hacer. Durante la noche, Arturo no cerraba los ojos. Además de las preocupaciones por su esposa, su pequeña hija, que reclamaba atención con insistencia, también le impedía dormir. O tenía que cambiarle el pañal, luego alimentarla o simplemente estar cerca. Resultó ser una prueba increíblemente difícil. Por lo general, él y Teresa le enfrentaban por turnos y ambos descansaban al menos un poco antes del día siguiente. Por la mañana, Arturo decidió no llamar más a la policía, sino ir personalmente a la comisaría más cercana y convencer a los policías de que aceptaran la solicitud. Afortunadamente, trabajaba con un horario libre y por lo tanto podía permitirse dedicar parte del día a ese asunto. Por supuesto, se llevó a la pequeña Sandy con él. No podía dejarla sola en casa. Como esperaba, no fue recibido muy calurosamente en el departamento de policía, pero asegurándose de que el hombre no retrocediera tan fácilmente, le dieron una plantilla para una declaración y le ordenaron que describiera todas las circunstancias de la desaparición de Teresa, con el mayor detalle posible, lo cual hizo. Uno de los empleados aceptó a regañadientes la declaración de él. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance», murmuró entre dientes el guardia. «Pero me temo que no le gustarán los resultados de nuestra investigación». «¿Qué es lo que quiere decir?», preguntó Arturo preocupado. «¿Cree que ya no está viva?». «Desde mi propia experiencia puedo decir que lo más probable es que su esposa esté viva y bien. Además, nada terrible le sucedió en principio.
Creo que se escapó de todas sus penurias familiares, tal vez sola o tal vez con un amante. No, Teresa no podría hacernos esto, el hombre protestó acaloradamente. Oh, ni te imaginas cuántos maridos piensan así mientras sus esposas se divierten en compañía de otros hombres. Pero aunque sea así, después de todo tenemos una hijita, acaba de cumplir 2 años. ¿De verdad crees que una madre puede dejar a su hija así? En el orfanato vi madres que arrojaban a sus hijos por las ventanas, los dejaban en los botes de basura y hacían cosas que ni siquiera te describiré. Entonces, el hecho de que una mujer simplemente se haya escapado con su amante, dejando a una niña pequeña en manos de un padre que es cariñoso, no me sorprendería en absoluto. Arturo salió del departamento sin palabras a sabiendas de que nadie iba a buscar a su esposa. Parecía que todos los policías eran de la misma opinión que el hombre que tomó su declaración. Sin cuerpo, sin crimen, esto significa que los agentes del orden no están interesados en absoluto. ¿Quién sabe qué sería de este hombre si no fuera por la necesidad de cuidar a su niña pequeña? Él mismo sospechaba que simplemente se habría tragado lentamente su pena, si no habría hecho algo mucho peor. Después de todo, estaba absolutamente seguro de que Teresa no se había escapado a ningún lado. Ella se había metido en problemas, y tal vez si la policía se hiciera cargo de este caso, aún podría salvarse. Y así no habría que preocuparse tanto. Cuidar de Sandy evitó muy bien que Arturo tomara decisiones precipitadas. Sabía firmemente que ella no podría sobrevivir sin la ayuda de él, que ahora era para ella padre y madre al mismo tiempo. Por lo tanto, el hombre tenía que brindarle la atención adecuada, y aunque la primera noche sin la esposa se dio cuenta de lo difícil que sería hacer frente a esto solo, no tenía derecho a cometer un error. Afortunadamente, Arturo podría permitirse combinar el trabajo con el cuidado de su niña. Trabajaba como taxista con un horario libre. Podía elegir qué órdenes tomar. De hecho, incluso antes de la desaparición de su esposa, Sandy lo acompañaba a menudo en estos viajes. Así Teresa logró ir a trabajar cuando su hija tenía solo 1 año. Es cierto que ahora le parecía a Arturo que hubiera sido mejor si él hubiera insistido en que su esposa cumpliera los 3 años de licencia maternal. Sí, habrían tenido menos dinero en ese caso, pero Teresa no tendría que deambular tarde en la noche en los trenes y ahora estaría en casa con su familia. Estos pensamientos lo atormentaron en los siguientes 5 años. Aunque trató de ahuyentarlos, ¿qué diferencia hace? ¿Cómo pudo haber pasado? No arreglarás nada de todos modos, solo te enfadarás en vano. Pero era imposible que Arturo se debilitara. Sí, y Sandy aparentemente sintió el estado de ánimo de su padre. Y cuando él comenzó a sucumbir a tales pensamientos depresivos, ella misma se volvió muy caprichosa. Y sin embargo, no había un día en que no pensara en Teresa. A veces incluso miraba sus fotografías y lloraba en silencio, tratando de que su hija no se diera cuenta. Además, al principio, Arturo iba todas las semanas a la comisaría para saber si había alguna noticia en el caso de su mujer. Sí, y solo para recordarles de su existencia. Pero en respuesta a sus preguntas, recibió solo excusas de rutina. Por supuesto que estamos buscando a su esposa. Tan pronto como algo se aclare, definitivamente se le informará al respecto. Pero pasó el tiempo y aún no había noticias. Al final, Arturo abandonó esta ocupación inútil y cada vez le quedaba menos tiempo para ello. El hombre se sorprendió al descubrir que a medida que Sandy crece, más atención necesita. Solía pensar que todo debería ser exactamente lo contrario. Pero llegó el momento de inscribirla en el jardín de infantes. Luego negociaciones interminables con los maestros, resolución de conflictos con otros niños, asistencia a actividades escolares y otros eventos, hacer maquetas y otras manualidades, peinados matutinos, desarrollo de actividades, etc. Y así sucesivamente. Arturo daba vueltas como un hámster en una rueda. Tan pronto como resolvía un problema, surgía uno nuevo. Y uno de los más difíciles fue un día. La pregunta que el padre soltero estaba esperando, pero no podía estar preparado para ello. Sandy tenía entonces 5 años. Cuando sacó a su hija del jardín de infantes, ella se veía muy pensativa e incluso un poco triste. ¿Pasó algo, mi dulzura?, preguntó. Papá, respondió ella en voz baja y seria. Yo tuve una madre, ¿verdad? Todos los niños la tienen. Por supuesto, mi vida, dijo él, tragando con dificultad el nudo que tenía en la garganta. ¿Dónde está ella? Nos dejó. Mi amigo Pablo dice que su papá los dejó a él y a su mamá porque ya no los necesitaba. ¿Acaso mi mamá tampoco nos necesita? Claro que nos necesita, exclamó acaloradamente.
Ella nos ama mucho y nunca nos dejaría. Pero entonces, ¿por qué no está con nosotros? Sabes, mi conejito, luchó por encontrar las palabras. Ella se perdió. Estoy seguro de que realmente quiere llegar a casa y estar con nosotros de nuevo, pero simplemente no puede encontrar su camino. Entonces, ¿por qué no la estamos buscando? Ya ves, la vida es algo bastante difícil. Tenemos que conseguir nuestra propia comida y hacer otras cosas importantes, sin las cuales es imposible vivir. Por lo tanto, no podemos buscar a mamá por nuestra cuenta. Afortunadamente hay personas especiales, se llaman policías, que hacen este tipo de cosas. Y ahora están haciendo todo lo posible para encontrar a mamá. Deberían haberla encontrado antes esos policías, dijo Sandy soñadoramente. Y así este tema estaba cerrado para ella. Después de todo, era muy pequeña cuando Teresa desapareció y apenas podía recordarla. Desde luego, no tan bien como Arturo la recordaba. Y él, después de haber esperado a que su hija se durmiera, volvió a llorar la mitad de la noche sobre la fotografía de su esposa desaparecida. Pero no podía permitirse el lujo de estar desanimado por mucho tiempo. Y la vida volvió a tomar su curso. En ese momento ya era hora de preparar a Sandy para ingresar a la escuela. Y a la edad de 6 años ingresó con éxito al primer grado. Arturo no podía dejar de admirarse de lo inteligente y hermosa que está creciendo su hija. El 1 de septiembre se convirtió en uno de los momentos más felices tanto en su vida como en la de Sandita. En las fotografías tomadas de este día aparece una niña con un hermoso vestido, con exuberantes lazos y un ramo de flores en sus manos, que sonreía de oreja a oreja hacia la cámara. La niña estudió muy bien, constantemente complaciendo a su padre con sus logros. Parecía que literalmente todo se le daba fácil, sin importar lo que hiciera. Sandy solo trajo excelentes calificaciones de la escuela. Fue elogiada por los maestros y amada por los compañeros de clase. Nadie tenía dudas de que con tales habilidades llegaría lejos. La asistencia a la escuela incluía, entre otras cosas, la necesidad de hacerse exámenes médicos anuales. La presencia de sus padres era completamente opcional. Los maestros acompañaban a los niños a la clínica. Pero Arturo no podía permitir que sucediera ni la más mínima cosa en la vida de Sandy sin su supervisión y participación. A menudo escuchaba que este enfoque era fundamentalmente incorrecto. Por ejemplo, si cuida demasiado a la niña y corre el riesgo de criarla para ser dependiente y no independiente. En general, Arturo entendía que tenía una razón sólida para actuar así. Ni siquiera podía imaginar qué pasaría si después de Teresa también perdiera a Sandy. Por eso se ofreció como voluntario para acompañar a su hija a su primer examen médico en su vida escolar. Al final resultó que era una muy buena idea, porque no era fácil para los 3 maestros asignados a este caso hacer un seguimiento de toda una clase de niños, y así tenían al menos algo de ayuda. Sentado cerca de la oficina de al lado, esperando a que su hija saliera de allí, Arturo recordó cómo conoció a su esposa. Ambos eran entonces jóvenes e ingenuos, llenos de algunas esperanzas irrealizables e ideas extrañas sobre el mundo. Ella soñaba con convertirse en artista. Él soñaba con convertirse en un científico de fama mundial. Todo comenzó con un encuentro casual en el tren. Era una mañana normal y corriente. Arturo solía ir a estudiar en un vagón lleno de gente. El ambiente, a pesar de todo, era excelente. Los demás pasajeros lo miraron con incredulidad y algunos francamente enojados. Era absolutamente incomprensible para ellos cómo en tales condiciones es posible mantener una sonrisa y ser una persona que está completamente satisfecha con su vida. Y solo una chica de pie en el otro extremo del vagón parecía compartir su estado de ánimo alegre. Al igual que Arturo, sonrió al nuevo día. Durante todo el camino intercambiaron miradas coquetas, como viejos conocidos que guardan un secreto común, y luego se bajó en su estación. El joven pensó con pesar que este breve pero placentero episodio difícilmente tendrá alguna continuación. Regresó a casa tarde y el tren estaba casi vacío. Ni imaginar la sorpresa de Arturo cuando la misma chica subió al tren en la misma estación. Mirando a su alrededor en busca del lugar más conveniente, notó a un chico. Ella sonrió de oreja a oreja y caminó hacia él. «Hola», dijo alegremente sentándose justo frente a Arturo. «Hola», respondió. «Nunca esperé volver a verla. Pero, por supuesto, estoy muy feliz por eso». «Me alegro también, pero debo admitir que no tenía ninguna duda de que nuestros caminos volverían a cruzarse». «¿Por qué?» «Verá, aquí hay 2 explicaciones, esotérica y lógica. ¿Qué prefiere?» «Me interesaría escuchar ambas». «Bien,
Primero sentí una especie de parentesco de almas e inmediatamente me di cuenta de que nuestro encuentro no fue casual, y eso significaba que definitivamente nos volveríamos a ver. Y en segundo lugar, a una hora tan temprana en un vagón lleno de gente, lo más probable es que una persona vaya a trabajar o estudiar, así que esta es su ruta permanente. Y muy probablemente viaja a la misma hora en el mismo tren, como yo. La probabilidad de encuentro, por lo tanto, es bastante alta, ¿no cree? Arturo la miró con sincera admiración. La muchacha resultó ser no solo hermosa y alegre, sino que también dio un razonamiento muy increíble. De verdad, sonrió. Ni siquiera lo había pensado. ¿Cómo se llama? Teresa. ¿Y usted? Arturo. Bueno, ahí lo tienes, dijo con satisfacción. Ahora ya que nos conocemos, es hora de cambiar a tú. ¿Qué te parece? Con mucho gusto. La voz del médico que se asomaba a la oficina devolvió al hombre del mundo de los recuerdos felices a la dura realidad. Es el padre de Sandy Castellanos, ¿verdad? Así es, respondió. Vaya a la oficina, por favor, tenemos que hablar. Arturo, perplejo, siguió al médico. Sandy estaba sentada en el sofá, quien de inmediato se acercó a su padre. Pero el doctor lo condujo más allá, a través de la puerta al final de la oficina. En esta habitación había una mesa, un par de sillas, numerosos armarios y cajones. Siéntese, dijo el médico. Arturo se sentó obedientemente en una de las sillas. Su interlocutor permaneció de pie. Pasaron un rato en silencio. El doctor parecía no poder encontrar las palabras adecuadas y los malos pensamientos comenzaron a inundar la cabeza del hombre, que sin embargo trató de ahuyentar. Arturo Castellanos, sospechamos que hasta ahora solo sospechamos que su hija tiene cáncer. ¿Qué? Mire, es demasiado pronto para entrar en pánico. Este no es un diagnóstico preciso, pero hay una serie de síntomas que indican la presencia de un tumor en la región pulmonar. Para estar seguro, debe realizar una serie de análisis adicionales. Eso no puede ser, dijo Arturo con convicción. ¿Qué cáncer ni qué nada? Solo tiene 7 años. Desafortunadamente, todas las personas sin importar la edad pueden enfermarse de cáncer. Pero ella está perfectamente sana. Ni siquiera ha tenido un resfriado en un par de años. No tiene síntomas preocupantes, nada en absoluto. Esto es definitivamente algún tipo de error. Escuche, Arturo Castellanos, entiendo perfectamente su estado. Sin embargo, negarlo no ayudará a su hija de ninguna manera. El cáncer es algo complicado que puede no aparecer hasta que es demasiado tarde. Si realmente es cáncer, somos muy afortunados de haberlo podido detectar antes de que aparecieran los síntomas. Sandy todavía tiene la oportunidad de llevar una vida normal, pero para que ella pueda hacerlo, debes recomponerte. Arturo asintió. El médico dijo algo más. Parece que explicó qué análisis se deben hacer y qué exámenes. Sin embargo, el padre desconsolado prácticamente no lo escuchó. Al final, al darse cuenta de esto, el doctor simplemente salió de la oficina, dejando al hombre solo por varios minutos, y luego se permitió llorar en silencio de la impotencia y de una nueva desgracia. Luego siguieron interminables viajes a clínicas y médicos, exámenes, pruebas. Arturo todavía tenía la esperanza de que hubiera ocurrido algún tipo de error ridículo y que, de hecho, su hija estaba absolutamente sana. La llevó a más y más médicos, pero todos insistieron unánimemente en que realmente tenía un tumor, y al final no tenía más que aceptar la verdad. La vida siguió, como una pesadilla. Nuevamente médicos y clínicas, medicamentos, procedimientos y nuevas investigaciones. Y así en círculo, en círculo, en círculo. Por supuesto, Sandy estaba cansada de todo esto. Además, no podía entender por qué estaba siendo torturada. El concepto de enfermedad lo entendía la niña, pero no le quedaba nada claro cómo es posible estar enfermo y no saber de qué. Arturo no sabía cómo explicárselo. Sin embargo, después de un tiempo, esta necesidad de explicárselo desapareció. Sandy estaba empeorando. Al principio solo sintió debilidad, pero luego comenzó el dolor. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte era la medicación que necesitaba la niña para poder continuar con una vida normal. Pero esto no podía continuar por mucho tiempo y Arturo tuvo que tomar una decisión difícil. 3 semanas atrás, Sandy fue internada en una clínica de rehabilitación 24/7 para aquellos que, como ella, luchaban contra el cáncer. Por supuesto, tuvo que dejar la escuela, sus amigos y toda su vida habitual. De ahora en adelante, solo existían para la niña las incómodas paredes desnudas del hospital. Sandy, sin embargo, trató de no desanimarse. Incluso le pidió a su papá que le averiguara qué está viendo en la escuela y qué tareas les dan para hacer en casa.
El personal de la clínica, aunque de mala gana, permitió que la niña llevara consigo libros de texto y cuadernos. Arturo, en cambio, le daba tareas y también se las llevaba. Al regresar, traía notas de la maestra, quien sin duda agradecía tanto afán por aprender, pero la hija miró con recelo cada 10 que obtenía. «Papá, dile que no necesito ningún favor solo porque estoy enferma, que me ponga una nota a conciencia». «¿Y por qué crees que no es así, mi princesa?» «Demasiados dieces. Eso no sucede». «¿Ah, sí? ¿Y si miras tus notas antes de llegar aquí?» «Sí, incluso antes de estar enferma, siempre has tenido esas notas. ¿Te has olvidado?» «Es verdad», suspiró Sandy. Arturo vio que no la había convencido. Él mismo trató de no mostrar sus verdaderos sentimientos, al menos delante de su hija. El hombre le dijo que definitivamente se las arreglarían y trató de convencerse a sí mismo de esto. Cada vez que venía a la clínica intentaba ser positivo. A veces incluso sonreía a la fuerza, lo que desde fuera parecía un poco espeluznante. La primera semana vino a ver a Sandy todos los días después del trabajo. Está claro que no pasaban mucho tiempo juntos. Bueno, si era posible arrebatar al menos 1 hora y media antes del cierre de la clínica para visitas. Más a menudo 30 o 40 minutos. Arturo entendió que a ese ritmo se volvería completamente loco de preocupación por su hija. Afortunadamente para él, en ese momento se abrió una vacante para enfermero en el hospital. No se requería ningún conocimiento especial para el trabajo, solo fuerza física. Después de todo, los deberes incluían, entre otras cosas, mover a pacientes postrados en cama. Arturo, seguro de poder hacer frente a ese trabajo, dejó la compañía de taxis y consiguió un trabajo en la clínica. El trabajo resultó ser realmente agotador, 12 o incluso más horas de pie, en contacto constante con personas gravemente enfermas. Sin embargo, Arturo siempre tomó trabajos a tiempo completo y lo hizo sin días libres. Así, durante los descansos, tuvo la oportunidad de ir a la sala con su hija y pasar todo su tiempo libre con ella. Sí, y el salario con tal carga resultó ser bastante bueno. Era suficiente para pagar el tratamiento, los viajes y la comida sencilla para él. A veces, sentado en la habitación de su hija, Arturo incluso se permitía olvidar la terrible realidad e imaginar que todo estaba realmente bien. Él y Sandy hablaban y jugaban como si todavía estuvieran en casa. Como antes de todo este calvario, él la ayudaba con su tarea y le explicaba algunas cosas que ella no entendía. Parecía que todavía estaban en casa, y la enfermedad de la niña era solo un mal sueño que se derretiría con los primeros rayos del alba y sería olvidado al mediodía. Pero siempre el mismo sonido devolvía a Arturo a la dura realidad. Ligeros impactos de plástico sobre metal. Eran las jeringas que rodaban sobre la bandeja cuando una enfermera entraba en la sala para darle a Sandy otra ronda de medicamentos o para realizar un procedimiento. La ilusión se hizo añicos y el joven padre se encontró de nuevo en la habitación del hospital, sentado en una silla dura junto al sofá de su hija gravemente enferma. Las enfermeras se sucedían, pero cada una de ellas mostraba invariablemente delicadeza al ver a Arturo. Todos entendieron perfectamente su situación y nadie quería apresurarlo, esperando que saliera del cuarto de la niña. Sin embargo, el hombre siempre salía de la habitación casi al mismo tiempo que entraba la enfermera. Después de todo, también tenía claro que estos procedimientos eran necesarios y que era muy importante llevarlos a cabo en tiempo y forma estipulados. Pero tenía otra razón para irse rápido. La razón es muy banal, pero Arturo esperaba que nadie descubriera su esencia. Cada vez que visitaba a su hija, iba al patio trasero del hospital. Había algo así como un mini parque para que los pacientes caminaran. Árboles macizos de flores, bancas. Una de ellas, la más alejado de los ojos humanos, la notó el primer día de trabajo. El horario de los pacientes estaba programado por hora y caminaban antes o después. El personal solo visitaba este lugar junto con sus pacientes. Por eso nadie pudo impedir que Arturo, sentado en una banca, diera rienda suelta a su dolor y desesperación. Durante varios minutos se permitió simplemente llorar, sentado bajo la sombra de los árboles, para luego recuperar la compostura y continuar su trabajo. Es probable que fuera ese ritual diario el que mantuviera la salud mental del hombre en un estado más o menos normal. ¿Quién sabe qué podría haber pasado si hubiera acumulado sus emociones dentro de sí mismo, impidiendo que se le escaparan de vez en cuando? Pero un día las cosas no salieron como Arturo esperaba. La banca estaba ocupada. En él, con aire diferente, estaba sentado un niño, aparentemente de la misma edad que Sandy. Su ropa estaba terriblemente gastada y en algunos lugares ni siquiera estaba del todo limpia.
Era obvio que era un niño que deambulaba por las calles, claramente un niño sin hogar o de una familia disfuncional. Arturo miró a este intruso con bastante sorpresa, mientras que el niño lo miró con una mirada penetrante y curiosa. Parecía que él tampoco esperaba que nadie invadiera el lugar que él, al igual que Arturo, consideraba suyo. Este juego de mirar se prolongó durante varios minutos. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó finalmente Arturo. «Que yo sepa, los pacientes caminan más tarde, y lo siento, pero en realidad no parece un paciente». «¿Por qué disculparse?». El niño se rió. «El hecho de que no luzco como un paciente de cáncer es más gratificante que frustrante». «Eso es cierto», asintió Arturo con tristeza. El niño lo miró con atención y de repente se movió con aire de culpabilidad de la banca. «Disculpe». «¿Por qué?». El hombre no entendía. «Sentí que mi comentario lo ofendió». «Lo siento. Pensé que los empleados de este lugar estaban acostumbrados a esto hace mucho tiempo, pero parece que tienes a alguien cercano aquí». Cuanto más hablaban, más este chico sorprendía a Arturo. Tal razonamiento era completamente inusual en los niños de esta edad. El joven padre podía estar seguro de eso. Su Sandy, por ejemplo, no sabía qué era el cáncer hasta que se encontró personalmente con esta terrible enfermedad. Aparentemente, el hecho de que su hija fuera una niña hogareña, querida y mimada, tuvo un efecto, lo que difícilmente podría decirse de este niño. La calle lo obligó a crecer mucho antes de lo esperado. Esto causó ansiedad y amargura a Arturo. Estaba sinceramente convencido de que estas cosas nunca deberían suceder bajo ninguna circunstancia. Pero por alguna razón suceden. «Sí», respondió en voz baja. «Mi hija, ella tiene más o menos la misma edad que tú». «Lo siento», dijo el niño. «Y sin embargo, ¿qué estás haciendo en el territorio de esta institución?». «Hasta donde yo sé no está prohibido». El niño inmediatamente se erizó. Obviamente temía que este enfermero desconocido comenzara a echarlo. Por primera vez trató de cambiar el tema, pero después de que le insistiera se dio cuenta de que no tendría éxito y tomó una posición defensiva. «No, por supuesto que no», respondió rápidamente Arturo. «No te preocupes, no te echaré. Solo me lo preguntaba, nunca he visto a nadie aquí a estas horas». «Yo también». El niño instantáneamente se calmó. «Sin embargo, suelo llegar un poco más tarde. Me gusta aquí. Mira qué parque tan acogedor. Está claro que todo esto no se hizo para mí, sino para que los enfermos vieran al menos algo bueno. Pero no molesto a nadie. Incluso trato de no hacer contacto visual. Solo el vigilante a veces me da de comer». «¿No tienes padres?», preguntó Arturo con lástima. «Solo mamá». El niño inmediatamente se entristeció notablemente. «No tengo padre y nunca lo tuve. Ni siquiera sé quién era o qué le pasó. Mamá no tiene mucho dinero. Ella trabaja, por supuesto, pero debido a una enfermedad no puede hacerlo todo el tiempo. Terribles dolores de cabeza la molestan. Entonces vivimos como toque. Comemos de vez en cuando. No hay dinero, no solo para el tratamiento, sino incluso para un chequeo médico completo. Los médicos gratuitos solo se encogen de hombros, pero no pueden ayudar de ninguna manera». «Ahora simpatizo contigo», respondió el hombre con sinceridad. Rebuscó en sus bolsillos y encontró un puñado de monedas que planeaba gastar en la cena de hoy. En el comedor del hospital, estas monedas podían comprar comida bastante aceptable, pero aún así no tenía más. Sin embargo, razonó que el chico necesitaba más este dinero y le entregó las monedas. «Gracias», dijo el niño aceptando el dinero. Y luego, como es típico de los niños, de repente se levantó de su asiento y sin despedirse, se fue hacia una dirección desconocida. Debe haber ido a comprarse algo sabroso. Arturo lo siguió con una mirada pensativa y triste. Su tiempo de descanso estaba llegando a su fin, por lo que era hora de volver al trabajo. A pesar de que el hombre asumió una cantidad colosal de trabajo y estaba muy cansado, dormía muy mal y se despertaba constantemente por la noche. Aparentemente la tensión nerviosa le hizo efecto. A menudo llegaba cansado al trabajo, pero nunca se olvidaba de hacer la misma pregunta en la recepción. «¿Ha llegado el médico?». «Desafortunadamente todavía no», le respondía la enfermera con normalidad, y él frustrado se iba. El caso es que por el hospital circulaba el rumor de que un eminente médico de la capital decidió organizar algo así como una gira benéfica. Viaja a hospitales en el interior y brinda atención gratuita a pacientes que padecen la enfermedad en la que se especializa. Si no tan solo se encontrara a Sandy. Esta era la única oportunidad de éxito para la hija de Arturo. Los médicos locales, aunque no podía decir nada malo de ellos,
simplemente estaban lo suficientemente cualificados para tratarla del todo. Todo lo que podían hacer era mantenerla con vida y aliviar su sufrimiento. Y la enfermedad, mientras tanto, avanzaba y nadie sabía qué pasaría después. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Arturo se encontró con un intruso en su banca. Ya se olvidó de pensar en ese encuentro. Ya tenía suficientes problemas. No había tiempo para este niño desconocido, sin importar cuánto lo lamentara. Al llegar a la clínica, el hombre habitualmente consultaba a la recepcionista, e igual que siempre hacía su pregunta habitual. ¿Ha llegado el médico? La enfermera se limitó a negar con la cabeza. Cada día que pasaba había menos y menos esperanza de que esta lumbrera de la ciencia decidiera visitar a su ciudad. Lleno de sentimientos frustrados, fue a visitar a su hija. En el camino trataba de darse una mirada alegre y contenta. ¿Por qué darle a la niña una ansiedad innecesaria? Sin embargo, en el camino al cuarto de Sandy, Arturo tuvo la oportunidad de experimentar una verdadera conmoción. Desde detrás de la puerta de la cámara llegaron sonidos que no había escuchado en mucho tiempo, y a decir verdad, ya no esperaba conseguirlo nunca. Sin embargo, es poco probable que esto fuera una alucinación. Su hija gravemente enferma se reía alegremente. Al abrir la puerta de la sala captó un susurro y unas risas ahogadas. Cuando Arturo entró ya no dudó de que Sandy no estaba sola. Sin embargo, no había nadie más a la vista excepto ella, y la hija misma se sentó en la cama e inocentemente parpadeó. Su apariencia era extremadamente complacida, lo que no podía sino complacer el corazón de su padre. Sandy traicionó el paradero de su invitado sin saberlo ella misma. De vez en cuando su mirada se precipitaba inquieta hacia abajo y debajo de la cama se escuchaban algunos crujidos sospechosos. Sí, a decir verdad, no había otros lugares en la sala para esconderse. Al mirar allí, Arturo se sorprendió al ver al mismo niño con el que había hablado no hacía mucho en el parque del hospital. «Fuera, vamos, estás respirando polvo allí». El niño, con aspecto culpable y satisfecho de sí mismo, salió de su escondite. «¿Entonces resulta que Sandy es tu hija?», preguntó. «Así es», sonrió Arturo. «No te enojes, la vi a través de la ventana una vez, triste, sola. Me di cuenta de que necesitaba compañía. Bueno, la visitas regularmente, pero ya ves, la compañía de niños como ella es importante». «Sin duda», asintió el hombre. «Bueno, me subí por la ventana. Solo no regañes a Sandy. Al principio no quería dejarme entrar». A Arturo le conmovió que en tal situación el niño se comportara como un verdadero caballero y tratara de proteger a su hija, asumiendo toda la culpa sobre sí mismo. «Papá nunca me regaña», respondió inmediatamente Sandy, «y no lo hará, ¿verdad, papá?» «Por supuesto, pequeña liebre», respondió Arturo amablemente. Realmente ni siquiera pensó en regañar a los niños. Se podía entender al niño, que seguro también carecía de comunicación con otros niños. Además, no pudo evitar ver cuán beneficiosamente su presencia afectaba la condición de su hija. Sospechaba que ninguna cita a un psicólogo podría haber tenido tal efecto. «¿Cómo te llamas?», se volvió hacia el niño. Para sorpresa de Arturo, esta simple pregunta hizo que los niños estallaran en incontrolables ataques de risa. Después de esperar pacientemente a que se rieran, el hombre finalmente obtuvo la respuesta a su pregunta, y al mismo tiempo entendió la razón de la risa de estos dos. «Él es Arturo», respondió Sandy. «Se llama igual que tú, papá». «Bueno, eso es muy agradable», sonrió. «Bueno, jovencito, ya no te andes subiendo por la ventana, ¿entiendes?». Los niños inmediatamente se entristecieron y Arturo se dio cuenta de que había cometido un error. Expresó incorrectamente su pensamiento y pensaron que aunque no juraba, les prohibía comunicarse. Por supuesto, valió la pena anticipar tal reacción, porque claramente lo esperaban. De lo contrario, ¿por qué todos estos se esconderían debajo de la cama? Quiero decir, se corrigió apresuradamente, ¿por qué trepar por la ventana, especialmente hasta el tercer piso, cuando el cuarto de hecho tiene una puerta? Los niños se miraron felices y al unísono comenzaron a expresar su gratitud a Arturo. Simplemente los hizo a un lado y salió de la habitación para no interferir con sus pláticas. Por primera vez en mucho tiempo su corazón se sintió ligero y tranquilo, tanto es así que incluso logró dormir plácidamente esa noche. Sin embargo, por la mañana volvieron los pensamientos perturbadores. Como antes, estaba ocupado con una sola pregunta: ¿vendrá el médico de la capital? Y si viene, ¿qué dirá? ¿Tiene Sandy la posibilidad de llevar una vida normal? Como siempre, después de tomar café y masticar un sándwich en el camino, fue a la clínica atormentándose con estos pensamientos. Cuando entró en el edificio del hospital, inmediatamente sintió un cambio sutil en la atmósfera de este lugar.
Parecía que estaban celebrando algo. El personal sonreía felizmente y estaban entusiasmados. La enfermera de turno, sin esperar su habitual pregunta, asintió alegre y energéticamente. Ya ha llegado el médico de la capital. Y no solo llegó, sino que comenzó la inspección de pacientes con Sandy. Cuando Arturo entró en el cuarto, vio que un anciano estaba hablando con su hija. Parecía tener unos 60 años o más. Mucha gente se agolpaba alrededor, médicos, enfermeras e incluso camilleros. Todos querían ver cómo trabajaba esta lumbrera de la ciencia. Y hay que decirlo, era algo merecedor de mirar. Arturo nunca había visto un examen tan completo y meticuloso de un paciente. Su hija fue revisada con algunos dispositivos extraños, cuyos resultados revisaba periódicamente el médico de la capital. Aparentemente no solo vino él, sino que también trajo algo de equipo con él. Arturo también escuchó cómo el doctor estaba tan ocupado dando instrucciones al personal local, ordenó algunas pruebas nuevas y ajustó el régimen de tratamiento. En una palabra, quedó claro de inmediato que no en vano esta persona era considerada una de las mejores en su campo. Y a juzgar por su apariencia de satisfacción, Sandy no estaba desesperanzada. Habiendo terminado la niña, el médico se apresuró a buscar a otros pacientes y Arturo se dedicó a sus deberes laborales. No esperaba que el médico encontrara tiempo para hablar con él en persona, así que no insistió. Sin embargo, cuando ya se acercaba la hora de la cena, el propio anciano lo encontró. «Eres el padre de Sandy Castellanos, ¿entiendo bien?», comenzó bruscamente. «Sí lo soy», dijo Arturo. «En ese caso, tengo algo que va a alegrarte. Verá, estoy bastante seguro de que los médicos locales se equivocaron en el diagnóstico. Es difícil culparlos, simplemente no tienen el equipo adecuado, y la situación es bastante específica. Se necesitan muchos años para tratar estos casos a fin de aprender a reconocerlos. Sin embargo, le estoy hablando tanto, discúlpeme. Simplemente no quiero que piense mal de mis colegas. Créame, hicieron todo lo que estuvo a su alcance. De todos modos, estoy bastante seguro de que su hija no tiene cáncer». «¿Esto es bueno?», preguntó Arturo con aprensión. «Oh, sí, definitivamente. Sin embargo, primero debe esperar los resultados de los análisis que ordené para estar seguro. Y si tengo razón, tal vez podamos prescindir de operaciones y otras cosas, y curar a Sandy solo con medicamentos». Esta fue la buena noticia. «¿Quiere decir que también hay una mala?», dijo el hombre con tristeza. «Tristemente, hay una serie de medicamentos que se utilizan contra la enfermedad de su hija. Todos son importados y no son baratos. Por supuesto, existen nuestros análogos, pero le diré honestamente, no contaría particularmente con su efectividad. Además, en su provincia, no se ofenda, no obtendrá los medicamentos necesarios. Habrá que encargarlos de la capital. Y esto nuevamente es un costo adicional. Disculpe, pero entiendo cuánto ganan los enfermeros, y tú además estás criando solo a Sandy». «Encontraré el dinero», declaró Arturo con decisión. «Venderé algo, sacaré un préstamo si no queda de otra. Saldré de alguna manera. Lo principal para mí es salvar a mi hija. El resto son cosas secundarias». «Entiendo», dijo el médico. «Por mi parte, solo puedo prometer que haré todo lo que esté a mi alcance para que se cure». «Gracias, doctor Armando Dueñas», le agradeció Arturo calurosamente. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre realmente tenía la esperanza de que todo estaría bien. Por supuesto, antes de esto, se trataba de convencer tanto él como a su hija de que todo era un error. Sin embargo, ahora tenía una razón para hacerlo. Dado que el médico de la capital, especialista en estos casos, está seguro de que Sandy se puede curar, significa que es así. Se apresuró a la habitación de su hija para compartir las buenas noticias con ella. Allí encontró al pequeño Arturo, que discutía animadamente algo con Sandy. Los niños estaban tan entusiasmados con su conversación que ni siquiera notaron su aparición de inmediato. «Hola, mi vida». «Hola, Arturo», dijo para llamar su atención. «Oh, hola», dijeron al unísono. «Tengo una noticia increíble. Un médico de la capital que examinó a Sandy por la mañana dijo que se podía curar. Incluso puede ser posible prescindir de la cirugía». «¡Hurra!», exclamó alegremente el pequeño Arturo. Parecía que estaba contento con esta noticia, incluso más que la propia Sandy. Ella ya se había resignado a su situación, pero el niño entendía perfectamente lo equivocada que estaba. Los niños no deberían estar enfermos, así que estaba admirado del hecho de que ahora esta injusticia finalmente va a acabarse. Los tres hablaron durante un rato más. Al mismo tiempo, Arturo notó el extraño comportamiento de los niños. Se miraban constantemente e inmediatamente se quitaban los ojos de encima, como si iniciaran algo interferido por la presencia de un adulto, o viceversa. Querían pedirle algo.
pero aún así no se atrevían. A ver, dijo al fin, vamos, díganme lo que tienen en mente. Puedo ver que algo tienen entre manos. Los niños se miraron de nuevo. Sandy suspiró pesadamente. Y luego dijo lentamente, como si eligiera sus palabras: Papá, ya estoy grande, ¿verdad? Por supuesto, mi amor. Y estoy pasando por una enfermedad grave que podría llevarme hasta la muerte si no fuera por este médico famoso, ¿no? Hija, ¿qué estás? No mientas, es importante, dijo Sandy en voz baja. Bueno, en teoría, en el peor de los casos, esto podría suceder de verdad, se rindió Arturo. Ya ves, entiendo lo que es la muerte, razonó con ella con cierta ingenuidad. Papá, dime honestamente. Mamá, ella murió, ¿verdad? Esta pregunta tomó al hombre por sorpresa. Él, por supuesto, esperaba que tarde o temprano su hija llegara a una conclusión similar, pero nunca imaginó que sucedería tan pronto. Sin embargo, a diferencia de la pregunta anterior, él estaba listo y tenía una idea aproximada de cómo responderle. Lo que te dije antes es la mera verdad. Ella realmente desapareció cuando regresaba a casa. La buscaron, pero no la encontraron. Ni viva ni... La palabra se le quedó atrapada en la garganta, pero no había necesidad de decirla en voz alta. Los niños se entendieron perfectamente. Por supuesto, eso fue hace muchos años y las posibilidades de encontrarla son pocas, pero aún así espero que esté viva y bien, y que por la razón que sea vuelva con nosotros. Dios, qué hermosa era tu madre. Eso lo sacaste de ella. Y obedeciendo a un repentino impulso, sacó de su cartera una pequeña fotografía de Teresa, que siempre llevaba consigo tras su desaparición. Sandy, por supuesto, ya la había visto más de una vez, no dos, pero el pequeño Arturito se interesó y pidió permiso para mirar la imagen. El hombre le mostró la foto. La reacción del niño fue completamente inesperada para él. Se estremeció y miró varias veces a la foto, luego a Sandy y viceversa, como si quisiera asegurarse de que entre la mujer de la foto y su amiga había algo parecido. Luego miró directamente a Arturo y dijo en voz baja pero clara: «Esta es mi mamá». En este punto, el viejo Arturo se sentía ya aturdido. «¿Estás seguro?», preguntó. «Ella, por supuesto, parece mucho más joven aquí, pero... ¿y si no reconozco a mi propia madre?» «Escucha, ¿podrías presentarnos?», preguntó Arturo con cautela. «Por supuesto», respondió el niño. No lo pospusieron, y al día siguiente Arturo fue a visitar al niño y a su madre. La casa en la que vivían parecía completamente desierta desde el exterior. Sin embargo, todo el interior estaba amueblado, aunque modestamente, pero de la manera más cómoda posible. Era evidente que los inquilinos, aunque no ricos, intentaron crear un ambiente agradable utilizando los materiales disponibles. Una mujer salió de la cocina para recibir al invitado. Se hizo mayor y la vida dura dejó una marca notable en su rostro. Sin embargo, solo después de verla, Arturo ya no dudó ni por un segundo que se trataba realmente de su esposa desaparecida. «Hola», dijo cortésmente mirándolo con un ligero desconcierto. «Teresa», susurró estando a punto de estallar en lágrimas de felicidad. «Lo siento si no muestro las emociones apropiadas para el momento. Supongo que eres alguien de mi pasado y al parecer alguien cercano. El problema es que cierto periodo de mi vida, por alguna razón, se ha borrado de mi memoria». «Teresa, soy tu marido», dijo Arturo con la misma tranquilidad. «Sí, supuse algo así. Pues ven a almorzar con nosotros. Sin embargo, probablemente sería más apropiado referirse como usted». Durante las siguientes 2 semanas, Arturo estuvo literalmente dividido entre el hospital donde estaba su hija y la casa de su esposa. Teresa lo recibió cortésmente, escuchó sus historias sobre su vida juntos, miró fotografías, pero el hombre entendió que todo esto no le causaba ninguna emoción. Las escuchaba solo como historias entretenidas, pero no podía asociarlas consigo misma. Sin embargo, Arturo tenía la esperanza de que los recuerdos no hubieran desaparecido, sino que solo estuvieran escondidos en algún lugar profundo del subconsciente y fuera posible despertarlos. Y esta esperanza no era del todo infundada. La dio el hijo de Teresa. Después de todo, no fue por nada que llamó al niño Arturo. Este nombre debe haber aparecido inconscientemente en su memoria. Por supuesto, el hombre trató de ayudar de alguna manera a su esposa con las tareas del hogar. Aunque hizo todo lo posible para poner la casa en orden, aún quedaba mucho trabajo por hacer. Y Teresa, por supuesto, se negó a mudarse a vivir con él. «Escucha, no es que no te crea, pero ¿cómo puedes vivir con una persona que en realidad no conoces?», dijo ella. Pero un día, cuando volvió para visitarla, inmediatamente se dio cuenta de que todo había cambiado. Teresa literalmente corrió a su encuentro y se colgó de su cuello.
Sintió como antes el calor que emanaba de ella, no físicamente, sino a nivel emocional. No necesitaba decir nada. Arturo entendió que ella recordaba todo. Después de todo, regresé a casa en tren, ¿verdad? Fui atacada por unos matones. Querían robarme. Y cuando se dieron cuenta de que no había nada que quitarme, se enfadaron. Sí, y me tiraron del coche a toda velocidad. No sé cómo sobrevivió, pero al parecer me lastimé la cabeza y perdí la memoria. Unos vagabundos me encontraron. Vivían cerca, tenían algo así como una comuna. Se ayudan unos a otros. Bueno, también me ayudaron a mí. Como pudieron salir curados, me preguntaron por supuesto quién era yo, de dónde venía. Sí, pero apenas recordaba mi nombre. ¿Qué puedo decir de todo lo demás? Mi cabeza me dolía terriblemente de vez en cuando. Los médicos buscaron la razón. Por supuesto me recetaron algunas pastillas. Sí, pero no tenía de dónde sacar dinero y la medicina barata no ayuda. Si hubiera tomado los medicamentos necesarios, tal vez hubiera recordado todo antes. También fui a la policía. Expliqué mi situación. Pregunté si alguien estaba buscando a una mujer similar. Sí, pero no tiene sentido. ¿Quién se comunicará seriamente con una loca que no recuerda nada de sí misma? Después de todo, entonces ni siquiera sabía de dónde venía esta pérdida de memoria y cómo terminé en la calle. En general, durante algún tiempo viví con los vagabundos. Luego encontré un trabajo no oficial. Por supuesto, no tenía documentos. Conseguí un trabajo como muchacha de la limpieza por mediodía. No tenía fuerzas para más. Sí, y los dolores de cabeza interfirieron con mi concentración en algo durante mucho tiempo. Entonces eché un vistazo a esta casa, abandonada, inútil. Se limpió lo mejor que pudo, y no muy lejos de él, justo en ese bosque, encontré un bebé. Yacía en una cuna, que además parecía muy cara. Tenía entonces 1 año más o menos. Era necesario solicitar probablemente a las autoridades competentes que se lo llevaran. Sí, pero perdí algo de confianza en ellos. Entonces no entendía de quién era y por qué fue abandonado. Lo tomé yo misma, lo cuidé, crié. Aparentemente, aunque no recordaba a Sandy, inconscientemente la extrañaba, así que decidí de esta manera compensar la pérdida de mi hija. Sí, bueno, qué historia, exhaló Arturo, después de escucharla. Pero es bueno que hayas recordado todo. Pero, ¿cómo está nuestra hija?, preguntó Teresa. La mencionaste cuando aún no recordaba nada, pero no con demasiado detalle. Dime qué es lo que pasa. Como siempre, la esposa fue extremadamente perspicaz. El hombre no quería molestarla. Pero ¿qué hacer? Tenía que contarle todo tal como era. Y al día siguiente fueron juntos al hospital donde Sandy. Ella reaccionó con cautela ante la madre recién acuñada, pero es comprensible. Cuando se vieron por última vez, la niña aún era muy pequeña y prácticamente no recordaba a Teresa. Así que ahora la percibía como una mujer casi desconocida. Sin embargo, después de unos días, lograron encontrar un lenguaje común. Mucho ayudó en esto el pequeño Arturo, que se llevaba bien con ambas, y estaba realmente feliz de que Sandy resultara ser su hermana, aunque no fuera propia. Y la noticia de que él mismo fue adoptado la aceptó con bastante calma. Después de todo, madre no es quien te parió y te dejó en el bosque, sino quien te cuidó y te crió, dijo una vez pensativo. Teresa se mudó a la casa con su esposo, junto con el pequeño Arturo. Ahora todos visitaron juntos a Sandy en el hospital y la vida parecía mejorar. Y luego llegaron las noticias del doctor Armando Dueñas a tiempo. Se confirmaron sus predicciones y la niña realmente pudo recuperarse, solo después de tomar varios tipos de medicamentos. Lo único que molestaba a Arturo era el niño. Por supuesto, se encariñó con él y prácticamente lo percibía como su propio hijo. Y sin embargo, entendía que su residencia en el apartamento no era del todo legal. Tal vez tiene algunos familiares que lo están buscando. ¿Quién sabe qué pasó y por qué razón este niño terminó en medio del bosque? Además, la elegante cuna en la que Teresa lo encontró sugería que el niño era de una familia adinerada y que allí lo amaban. Quizás ha ocurrido algún terrible error, y el joven Arturito tiene la oportunidad de un futuro mejor que el que él y su esposa pueden brindarle. Impulsado por tales pensamientos, el hombre publicó un anuncio en las redes sociales y recurrió a los voluntarios que se ocupan de los niños desaparecidos. Por supuesto, ha pasado demasiado tiempo y la posibilidad de éxito era pequeña, pero de repente alguien todavía está buscando a su hijo desaparecido, incluso después de tantos años. Y solo unos días después de que Arturo comenzara una campaña para encontrar a los familiares del niño, sonó su teléfono. El número no era familiar. El hombre contestó el teléfono y saludó cortésmente.
En el otro extremo, una voz le respondió aparentemente perteneciente a una anciana. Hola, llamo por su anuncio sobre un niño que desapareció hace unos 5 años. ¿Sabes algo al respecto? Sí, verás, la cosa es que podría ser mi nieto. Mi esposo y yo estamos listos para pagar un examen de ADN. Todo este tiempo no perdimos la esperanza de encontrarlo, y su hijo fue encontrado más o menos al mismo tiempo y en la misma zona donde desapareció el nuestro. Creo que hay una buena posibilidad de que sea el mismo niño. Ven a visitarnos y podemos discutir todo con más detalle. Y así lo hicieron. Al día siguiente de esta conversación, la pareja junto con Arturito fueron a la dirección que les dio la anciana. Cuando llegaron, descubrieron que la casa donde vivían era una enorme mansión ricamente decorada. Parecía que empezaba a confirmarse la teoría de que el chico solía vivir con gente adinerada. Fueron recibidos por una pareja mayor, pero bastante alegre. Solo cuando vio a Arturito, la mujer se echó a llorar. Estaba claro que quería abrazar al niño, pero se contuvo al darse cuenta de que él no sabía nada de ella en absoluto, y tal comportamiento no sería demasiado apropiado. Es la viva imagen de Manuel, ¿verdad, Toño? Es verdad, Olivia, es verdad, confirmó el hombre. Sus ojos también estaban llorosos. Entra a la casa, ahora te explicamos todo. Pasaron a la espaciosa sala de estar, donde la mesa ya estaba puesta. Los anfitriones invitaron cortésmente a los invitados a cenar con ellos, y cuando todos se sentaron, la anciana, tragándose las lágrimas, comenzó su historia. Tuvimos un hijo, Manuel, un muchacho maravilloso. No podía tener suficiente de él. Se graduó de la escuela con una medalla de oro, ingresó a la universidad, con beca, todo por sí mismo. Estábamos listos para ayudarlo en todo lo que pudiéramos, pero él no quería. Dijo que necesitaba lograr todo por tu cuenta. Pensamos que era lo correcto. Estábamos orgullosos de él. En la universidad conoció a una chica, igual a él, inteligente, hermosa. Siempre hablaba cortésmente. También nos llevamos bien. Nos alegramos por nuestro hijo de que todo le fuera tan bien. Luego llegó a la boda. Luego Nina quedó embarazada. Estábamos deseando tener nietos. Cuando nació el niño, lo llamaron Toñito, en honor a su abuelo. Estábamos muy tocados, pero por supuesto, si resulta que este es el mismo niño, lo llamaremos por el nombre al que está acostumbrado. Los padres no podían tener suficiente de él, y nosotros también. Todos estábamos felices, todo iba bien, y fue en ese momento cuando ocurrió el desastre. Nuestro Manuelito murió. Un borracho lo atropelló, justo en el paso de peatones a plena luz del día. Hubo muchos testigos y llamaron a una ambulancia. Sí, solo que cuando llegó ya era imposible salvar a nuestro hijo. Por supuesto, estábamos terriblemente tristes. No es broma perder a un hijo amado. Sí, pero a Nina le tocó lo peor de todo. Nos teníamos el uno al otro, pero ella no tenía parientes ni amigos, solo un niño. Sí, al parecer se convirtió en una carga para ella. Tal vez le recordaba a Manuel. Aún así, amaba mucho a nuestro hijo. De alguna manera, este evento debe haber dañado su mente, y un día ella simplemente desapareció con el niño. Los buscamos durante mucho tiempo con la policía. Todos los bosques circundantes fueron allanados. Su cuerpo fue encontrado en un lago del bosque. Aparentemente se ahogó de dolor. Pero a costas del niño fue desalmado. Lo único que daba esperanza era que su cuerpo no fuera encontrado. Tal vez ella no iba a matar al niño, pero no está claro por qué se lo llevó con ella. O tal vez quiso tirarse al lago con él, pero no pudo. Nunca lo sabremos con seguridad. Esta es una historia tan triste. Cuando la mujer terminó de hablar, había lágrimas en los ojos de todos los presentes. Pocas personas dudaban de que el pequeño Arturo fuera el Toñito desaparecido. Además, los ancianos mostraron fotografías de su padre y el parecido era absolutamente evidente. Sin embargo, se realizó una prueba de ADN que finalmente confirmó que el niño es el nieto desaparecido de esta pareja de ancianos. Pero aquí surgió otro problema. Arturito no se opuso en absoluto a ver a sus abuelos recién descubiertos. Se negó rotundamente a mudarse con ellos. Ya estaba acostumbrado a Teresa y era ella a quien consideraba su verdadera madre. Y su marido fue ocupando poco a poco el papel paternal en su vida. En consecuencia, acordaron que el niño se quedaría a vivir con su familia de acogida, ya que tal es su deseo, y solo visitará a sus abuelos periódicamente. Esto convenía a todas las partes.
De hecho, los ancianos ya estaban felices por el hecho de que su nieto, antes desaparecido, fue encontrado sano y salvo. Además, vivir en una familia amorosa que se esforzaba por dar a sus hijos lo mejor. Si necesita dinero, contácteme, dijo don Antonio al despedirse. Quiero decir que estamos listos para atender al nieto en cualquier caso. Pero si de repente necesita algo personalmente, también lo ayudaremos. Al escuchar esto, el pequeño Arturito exclamó: «Oh, muy necesario. Ayuda a mi hermana, por favor». Teresa y Arturo se miraron. Por un lado, les resultaba inconveniente pedir una cantidad tan grande. Por otro lado, era una oportunidad real para finalmente terminar con el sufrimiento de Sandy, quien todavía estaba en el hospital debido a la falta de medicamentos adecuados para ella. Los ancianos evidentemente notaron su consternación. «No seas tímido», dijo Olivia. «Tenemos suficiente dinero, créanme. Si lo desean, pueden considerarlo como agradecimiento por criar a nuestro nieto. Vamos, díganos cuál es el problema». Y Arturo se decidió. También contó sobre la enfermedad de Sandy, sobre cómo ella estaba en la clínica sin posibilidades de recuperación y cómo el médico de la capital les dio otra oportunidad, que no pueden usar porque todavía no han encontrado dinero para los medicamentos. «Dios mío, no nos negaremos a ayudar a una niña enferma», exclamó Olivia. «Solo dime qué comprar. Recién ahora tengo una amiga en la capital. Un día de estos debe regresar. Le diré, ella traerá todo. Creo que será más confiable y más rápido que el envío». Y así lo hizo. Y después de un mes de tomar nuevos medicamentos, sucedió un milagro. Sandy pudo salir de las paredes de la institución médica y volver a la vida normal. Volvió a la escuela, pudo caminar de nuevo, comenzó a hacer amigos nuevamente. Los fines de semana a menudo iban a la ciudad grande, más cercana con sus padres y su hermano adoptivo. A veces solo de paseo, a veces al zoo, a veces a las atracciones. Sandy también comenzó a ir a donde doña Olivia y don Antonio con Arturito. Al principio solo quería mirar a sus rescatadores y agradecerles personalmente su ayuda. Pero luego resultó que estos viejecillos pueden ser muy interesantes para pasar el tiempo. Y si al principio los niños fueron a ellos más bien por necesidad, muy pronto ellos mismos comenzaron a esperar con ansias estos viajes. La pareja de ancianos pudo convertirse en verdaderos abuelos para los hermanitos, algo que nunca tuvieron ni Arturo ni Sandy. Sin embargo, el viejo Arturo y Teresa también pudieron encontrar un lenguaje común con estos viejecillos amables. Habiendo perdido a su hijo, solo estaban felices de haber encontrado a alguien a quien poder extender su amor y cuidado. Como resultado, todos se convirtieron en una gran familia, cuyos miembros siempre están dispuestos a ayudarse unos a otros. Teresa, al recordar su pasado, pudo renovar sus documentos y volver a su trabajo anterior. Afortunadamente, al enterarse de sus problemas, los ancianos también pagaron su tratamiento y los dolores de cabeza dejaron de atormentar a la mujer. Arturo, después de toda esta historia, se dio cuenta de que quería ser médico e ingresó a la universidad, permaneciendo temporalmente para trabajar como asistente a tiempo parcial. Algún tiempo después de toda esta historia, don Antonio y Olivia en una de las reuniones familiares sugirieron: ¿por qué no venden su apartamento y se compran uno nuevo y más grande? Sí, más cerca de nosotros. Podemos vernos con más frecuencia y los niños estarán más cómodos si todos tienen su propia habitación. Además, ahora son pequeños, pero pronto se convertirán en adolescentes. Ya no será muy correcto vivir en un solo cuarto. No empiecen de nuevo con el dinero. Nosotros lo pondremos por los nietos. Vivimos por ellos y por nosotros también». Después de pensar, Teresa y Arturo decidieron que esta era una propuesta muy razonable y que valía la pena aceptarla. Entre otras cosas, su decisión estuvo influenciada por la inesperada noticia de que pronto volverían a ser padres, y esta vez se propusieron hacerlo bien. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.